Carlos, hijo de un inmigrante italiano, solía recibir cartas de sus familiares en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Estas cartas no solo hablaban de la guerra, sino también de las horribles historias que sucedían en su país. En este video, exploraremos una de las historias más perturbadoras que Carlos compartió: cómo los francotiradores italianos utilizaban a los niños de un jardín infantil como blanco para practicar su puntería. Durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Carlos recibía cartas periódicas de su familia en Italia. Estas cartas describían la vida cotidiana en un país destrozado por la guerra. Pero en una carta en particular, se describía un horror que Carlos nunca pudo olvidar: francotiradores italianos disparando a los niños de un jardín infantil. La guerra, que ya de por sí era devastadora, mostraba su peor cara en estos relatos. La familia de Carlos contaba cómo la vida bajo la guerra había cambiado a las personas. Los soldados, que antes eran vecinos y amigos, se habían convertido en máquinas insensibles, capaces de cometer actos atroces. Uno de los relatos más inquietantes describía cómo los francotiradores, en su desesperación, habían comenzado a usar a los niños inocentes de un jardín como blancos de práctica. Era un acto que iba más allá de la crueldad, mostrando cómo la guerra corrompe incluso las mentes más jóvenes y vulnerables. Carlos leyó y releyó esas cartas, sin poder comprender cómo las personas podían llegar a tales extremos. Las descripciones de esos actos lo dejaron marcado para siempre, haciéndole cuestionar la naturaleza humana y el impacto destructivo de la guerra sobre el alma. Con el tiempo, Carlos entendió que no solo la guerra destruye ciudades y vidas, sino también la humanidad de aquellos que la viven. La guerra tiene un impacto devastador en la psicología humana, la deshumanización del enemigo, e incluso de los civiles. Es un mecanismo de defensa que permite a los soldados cometer actos impensables sin experimentar culpa. En el caso de los francotiradores italianos, la continua exposición a la violencia probablemente llevó a una pérdida de empatía y a la desensibilización, donde los niños, símbolo de esperanza y futuro, fueron reducidos a simples objetivos. Los soldados en la Segunda Guerra Mundial estuvieron sometidos a un estrés continuo, viendo a sus compañeros morir, enfrentando el miedo a la muerte y a la destrucción a su alrededor. Esta exposición constante al horror genera lo que los psicólogos llaman desensibilización, un estado en el que los individuos dejan de sentir emociones ante la violencia. Así, los actos atroces como disparar a niños inocentes pueden convertirse en una rutina desprovista de significado emocional. La guerra también coloca a las personas en un estado constante de lucha por la supervivencia. En este contexto, las normas morales y la empatía se erosionan, y los actos más crueles se justifican como necesarios para la propia supervivencia. Los francotiradores, desesperados por afinar su puntería, podrían haber visto a los niños como una oportunidad para asegurar su propia vida en el frente de batalla. Los regímenes totalitarios de la Segunda Guerra Mundial usaban la propaganda para deshumanizar al enemigo y glorificar la violencia como un medio para la victoria. Esta propaganda moldeaba las mentes de los soldados y civiles, creando una mentalidad en la que la crueldad se convertía en un acto de patriotismo o deber. Las atrocidades, como disparar a niños, podían ser vistas como un sacrificio necesario en la lucha por la supervivencia de la nación. La guerra también fomenta una mentalidad de grupo, en la que los soldados actúan de manera diferente bajo la presión social de sus compañeros. La influencia del grupo, combinada con el miedo a parecer débil o no encajar, puede llevar a los soldados a cometer atrocidades colectivas. En este caso,
Los francotiradores podrían haber estado bajo la influencia de esta dinámica, donde la brutalidad de unos se refuerza mutuamente. La historia que Carlos escuchó a través de las cartas de su familia es un recordatorio doloroso de cómo la guerra no solo destruye físicamente, sino también psicológicamente. Los actos de crueldad, como disparar a niños inocentes, reflejan la profundidad de la corrupción moral que puede surgir en tiempos de conflicto. La guerra convierte a las personas en sombras de sí mismas, y las cicatrices que deja no solo afectan a los que combaten, sino también a quienes los rodean.